Hola y bienvenidos a otro blog con Jorge. El día de hoy vamos a hablar sobre la creatividad, sus inicios, más o menos, y algunas cuantas teorías que hay. Pues bueno, para empezar, primero tenemos que ver cuándo empezó la creatividad y de qué manera ha surgido durante el tiempo. Lo primero es entender que la creatividad nació desde siempre. Si bien se puede definir la creatividad como la habilidad de una persona para poder resolver un problema, también hay que tener en cuenta que desde antes de que los humanos caminaran en dos pies, ya existían problemas que teníamos que solucionar, sí o sí. Sin embargo, podemos ver esto hasta en la naturaleza. Se menciona que un loro tiene la misma creatividad e inteligencia que un niño de 6 años. Calculen, ¿qué tan posible puede ser eso? Ahora, la creatividad ha avanzado desde los cavernícolas hasta la edad moderna y así. Un ejemplo de la edad moderna en la creatividad es Leonardo da Vinci. Tanto sus dibujos como obras y demás investigaciones en áreas de matemática, física, anatomía, entre otras, son maneras y formas de creatividad en las cuales él quería resolver o investigar de un tema en específico, de cómo funcionaba el hombre internamente hasta cómo podíamos llegar al cielo, que es el sueño. Aquí es donde yo opino que entra lo que es las teorías de la creatividad. Tenemos varias, o sea, tenemos la teoría evolutiva de la creatividad de Darwin, la teoría del umbral de inteligencia que entra en esta área. También tenemos lo que son la teoría de inteligencias múltiples, la teoría del pensamiento divergente, etcétera, etcétera. Y podría seguir así infinidad de veces. Pero yo quiero hablarles de dos muy específicas, lo que es la teoría evolutiva de la creatividad por Darwin y la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. Pues para resumirlo más o menos a qué se refiere la teoría evolutiva de la creatividad, nos tenemos que ir a lo que es la evaluación y selección natural que también fue propuesto por Darwin. Darwin menciona que para la sobrevivencia de un espécimen, este tiene que adaptarse al área y genera lo que llamamos la sobrevivencia del más apto. Ejemplo muy sencillo, podemos ir a la isla Galápagos y dependiendo de diferentes islas en donde estamos, la misma especie de pájaro va a tener diferentes picos, que, fun fact, ese fue el primer descubrimiento que tuvo Darwin al respecto. ¿Cómo veo yo esta cosa? La situación es que la teoría de él viene a que conforme vamos evolucionando nosotros mismos, la manera en la que vamos haciendo las cosas también evoluciona, porque tenemos que ponernos más creativos. Por ejemplo, en la edad de los cavernícolas, utilizaban al principio lo que era capas de tela para vestirse o usaban pieles para calentarse, hasta que hubo un punto en el que ya eso no era suficiente. ¿Y qué sucede? Se descubre el fuego y ellos permanecen utilizando el fuego como una herramienta para mantenerse caliente, para crear estrategias de caza que utilizaban. No solo tenían el habla que iban creando ellos mismos, sino que también tenían diferentes dibujos en las paredes explicando, contando historias. ¿De qué manera se va adaptando eso? Hoy en día no solo tenemos un idioma, tenemos varios idiomas. Desde, por ejemplo, un idioma en Ecuador, el cual es una adaptación, se le llama el idioma de los pájaros. Ellos hablan con silbidos, distintos silbidos son distintas palabras. Y esto los permite comunicarse alrededor de la montaña por kilómetros de kilómetros. Si mal no recuerdo, creo que era alrededor de 2 a 3 kilómetros que se puede llegar a escuchar esos silbidos. Tenemos historias. La historia empezó contándose mediante dibujos, después empezó a contar mediante oralmente con los griegos y después la empezamos a escribir y de escribirla ahora también tenemos dibujos que acompañan esas escrituras, como en los cómics. Ahora, lo que es la inteligencia múltiple. Según Gardner, tenemos 9 inteligencias diferentes. Ahora, ¿por qué generamos algo que se llame creatividades múltiples? Porque con cada inteligencia tiene que haber una manera de poder resolver ese problema.
Si bien una persona puede tener una inteligencia musical, la manera en la cual puede resolver un problema musical es mediante ese proceso. Ahora, si una persona es matemática, utiliza una inteligencia matemática, va a dirigirse un poco más hacia los números y de qué manera puede resolver algo mediante números. Claro, esto está muy apto dependiendo de lo que vas a trabajar o que vas a llevar. Una persona con inteligencia musical puede ir a la música para poder resolver un problema, si es músico, obviamente, pero incluso si es profesor de niños especialmente. La música llama mucho la atención y utilizar una canción para tratar de calmarlos es impresionantemente inteligente para lograrlo. Alguien con una percepción más matemática, si se está a cargo de una empresa o incluso lo que son las ganancias de la casa, ver de qué manera todo esto o la economía, incluso viéndolo del área de COVID, cómo el COVID y las funciones económicas y cómo los ingresos han disminuido, de qué manera puede resolver utilizando sus números este problema en su casa. Yo tengo una opinión personal. La creatividad sí se la podemos ver de dos maneras. Si bien está la creatividad en forma de qué manera podemos resolver un problema que se ha visto a lo largo del tiempo, también está lo que yo llamaría la creatividad personal. De qué manera veo yo el mundo, que depende de mi percepción y también depende de las cosas que yo he vivido. Por ejemplo, en Venezuela un banano lo llaman cambur, en Costa Rica un banano lo llaman banano. Percepción. Para mí una solución es, ok, yo le puedo dar un banano a un mono para que se calme o para atraerlo. En Venezuela se llamaría cambur, misma idea más o menos, pero si lo voy a mencionar no van a entender. Al igual que quizás yo pueda ver un mundo diferente. La creatividad está en todas partes y la creatividad personal existe en uno mismo y la utilizamos día a día. ¿Cómo, de qué manera nos vamos a vestir? La manera en la cual combinamos colores, la manera en la cual vamos a ir a un lugar, si quiero usar un hoodie, si quiero usar un crop top, si quiero usar joggers, todo depende de creatividad y todo depende de mi percepción. Pero bueno, acompáñenme la próxima vez para ver de qué más vamos a hablar. Gracias.